¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos nuevamente a esta tercera temporada de la emisión de la entrevista en automatización. Bienvenidos a la página de YouTube de la ISA, es la página oficial, y hoy les tenemos para iniciar esta tercera temporada una sorpresa muy especial. Tenemos a uno de los decanos dentro de la ISA, expresidente de la ISA Sección Central México, vicepresidente de la sección del Distrito 4 hace muchos años, de la ISA Internacional, y un buen amigo, un gran amigo, y creo que mucha gente lo conoce. Quiero dar la bienvenida a este gran personaje, al ingeniero Alberto Cornejo. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por permitirnos platicar contigo en estas entrevistas. Muchas gracias. A mí me siento halagado realmente que me hayas invitado a participar. Espero no aburrirlos con toda mi historia, que ya es bastante, pero pues adelante. Ahorita vamos a platicar sobre tu origen. Platícanos más bien ahorita. Vamos a empezar con tu desarrollo profesional. ¿En dónde estudiaste? ¿En qué empresas has trabajado? En fin, todo tu desarrollo profesional. Perfecto. Bueno, yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, generación 67-71. Con esta generación se iniciaron dos cambios importantes. Uno de ellos fue el cambio de plan anual a plan semestral y además con la especialidad en control y automatización. En ese año del 67 al 71 me tocó vivir el 68, me tocó hacer el servicio militar en el 68 en el batallón del Politécnico, en el área de artillería. Yo para entonces tenía 18 años, era sargento de mi pelotón y tuvimos varias intervenciones. Me tocó varias veces estando en clase que llegara al ejército y nos desalojara. Entonces fue muy interesante la vida académica durante ese tiempo. Posteriormente, al terminar yo la especialidad en 1971, se abrió la oportunidad de que yo estudiara en el extranjero a través de una serie de becas que tenía el instituto con Francia en particular. Hice todos mis preparativos, mandé los documentos, los papeles, me titulé y fundamentalmente cuando estaba yo ya a punto de salir para allá, habiendo sido aceptado, hubo un problema en los cambios de planes y programas en el instituto, suspendieron las becas y no me fue posible en un momento dado ajustar mi calendario a las necesidades actuales, sobre todo porque pedían un tiempo completo exclusivo durante mucho tiempo. A mí me gustaba mucho la docencia, pero me gustaba mucho más la parte de la industria. Entonces, lo puse en pausa y uno de los profesores, al que yo admiro mucho, el ingeniero Manuel Castellanos, me invitó a participar en SICARSA primera etapa. Fui con él, me dijo, sí, mira, tu perfil de ingeniero electricista es muy importante, estás mucho en automatización, te voy a encargar del área de laminación. Ok, dije, perfecto, nada más dame un par de semanas en lo que yo arreglo documentos y etcétera. Cuando regresé a empezar a trabajar, resulta que el ingeniero Manuel Castellanos ya no estaba, lo habían movido al área de operación y me entrevistó otro ingeniero y me dijo, pues ya revisé tu currículum y realmente tú eres más de control que de ingeniero electricista. Me dice, ¿por qué no me permites que te entreviste uno de los asesores que tenemos de la British Steel? Ok, le digo, con todo gusto. Entonces llegó, me acuerdo mucho, el ingeniero Mike Penny, me entrevistó en inglés y me estuvo preguntando el área de control, automatización, el área de sensores, transmisores, controladores, qué sabía yo, sintonización. Y luego le dijo al gerente, le dijo, pues sí me sirve, me quedo con él. Así fue como me inicié yo realmente en instrumentación y con control. Mi área natural ha sido ingeniería eléctrica, el área de drives, accionamientos, pero este giro me movió hacia el área de instrumentación y con control. De hecho, fue mi inicio. Estamos hablando de 1973, cuando comencé con SICARSA primera etapa. Me dediqué a toda la parte de revisión de ingeniería básica y conceptual con los diferentes contratistas. Teníamos contratistas, teníamos a Lurgi, teníamos a Drabo, teníamos a compañías japonesas, americanas, y tuvimos realmente muchas intervenciones. El idioma era el inglés y trabajamos realmente haciendo la integración de los sistemas.
La mayor contribución, yo puedo llamarlo así, de esta etapa fue crear el Centro de Control de Energía. No existía un centro de control de energía que controláramos las 11 subestaciones con los 2 generadores de 15 megawatts. Y lo que yo desarrollé fue el Centro de Control de Energía, fue un sistema SCADA, en el cual controlábamos prácticamente todas las subestaciones de toda la planta a través de un sistema, fue un sistema Westinghouse, que se incorporó y se echó a andar en 1975 prácticamente para la inauguración de la primera etapa. Fue muy interesante porque en esta escala ya usábamos unidades terminales remotas, ya usábamos sistemas de transmisión full duplex, sistemas alámbricos, pero ya podíamos controlar la planta completamente, arranques y paros de emergencia a través de un sistema SCADA. Posteriormente, el proyecto de primera etapa se terminó, se inauguró por parte del presidente, fue López Portillo, y estaba todavía el ingeniero, el licenciado Echeverría, y posteriormente la etapa 2 se puso en pausa en lo que se hacían los cambios de gobierno, etcétera. Uno de los ingenieros que más me acompañó y que sobre todo me dirigió parte de mi desarrollo, el ingeniero Carlos Molina, se movió hacia el área de Fertimex y me comentó, oye, ¿por qué no te vienes conmigo al área de automatización? En lo que si CARSA se vuelve a activar. Me moví al área de automatización en fertilizantes mexicanos, ahí estuve 3 años, fundamentalmente como jefe del departamento de instrumentación. El área fundamental que me tocó fue hacer la sustitución de los sistemas lógicos con relevadores con PLCs. Por primera vez en la historia colocamos ya PLCs en los sistemas, sobre todo de manejo de materiales y en algunas partes de control de procesos dentro de las propias instalaciones. Me tocó los proyectos de Lázaro Cárdenas, el de Querétaro, etcétera. E hicimos muchísimas aplicaciones, sobre todo ya con la instrumentación de tipo electrónica. Todo Fertimex era neumático, sistemas de caja grande, sistemas 315. Y ya nosotros hicimos el principal cambio a instrumentación de tipo electrónica con PLCs. En ese entonces surgió realmente el proyecto del desarrollo de la Bahía de Campeche, y entonces fue muy interesante una pequeña anécdota. Un compadre mío muy querido, Gilberto Contreras, me invitó a comer, y en esta comida pues estaba su jefe, y entonces su jefe me empezó a preguntar qué hacía yo, qué estaba haciendo, a qué me dedicaba. Y posteriormente, al terminar la comida, me dice, oye, pues, ¿cuánto ganas? Porque me gustaría que te vinieras conmigo. Y pues, ahora sí que me duplicó el sueldo y me dijo, pues sí, te quiero, pero te quiero mañana. Y entonces, pues hice algunos movimientos, algunas consideraciones, le pedí un permiso y me moví hacia proyectos marinos. Estuve en proyectos marinos, todo el desarrollo de la bahía de Campeche, con el ingeniero Díaz Serrano. Formamos un grupo muy especial con Díaz Serrano, el cual casualmente conocí a mi papá, porque mi papá trabajó con él hace muchos años en Pemex, entonces me reconoció, hicimos una gran amistad y estuvimos trabajando muy de cerca en proyectos muy interesantes. Sobre todo me manejaba él como proyectos especiales. Las preguntas que él me hacía, por ejemplo, oye, necesito exportar por pajaritos 3 millones de barriles, dime por qué no lo puedo hacer, cuándo lo puedo hacer y qué necesito. Yo prácticamente tomaba ese como una instrucción y yo me dedicaba pues a viajar, en este caso a pajaritos, analizar la parte de almacenamiento, bombeo, sistemas de control, protección, barcos, señalamientos, etcétera. Realmente trabajábamos como sistemas especiales en el área de control, comunicaciones y automatización. En esta parte de mi vida desarrollé un sistema muy importante, que era el sistema que se llamaba Sistema SCOM, Sistema de Control Central de Operaciones Marinas de la Bahía de Campeche. Otra vez un sistema SCADA muy importante, donde controlábamos los sistemas de automatización de plataformas. En ese entonces, estamos hablando de los años ya casi 70, 79, 80, el sistema de plataformas era muy escaso, creo que teníamos 25, cuando nos retiramos ya teníamos más de 100 y cacho. Y Proyectos Marinos llegó a ser en su momento mucho más grande que Bufete Industrial. Para darte una idea, facturábamos 1 millón de horas hombre mensual
prácticamente sacábamos una plataforma por mes completa en todas las especialidades. Teníamos como matriz a Brown and Root, la compañía de ingeniería más grande del mundo. Entonces, realmente nos integramos a un equipo multidisciplinario y multinacional impresionante. Prácticamente no había limitaciones, nos dedicamos a hacer funcional todos los sistemas de control de automatización, de comunicaciones, pusimos las comunicaciones, colocamos radares, colocamos el sistema de seguimiento de helicópteros, seguimiento de barcos, logística del personal, una plataforma de comunicaciones que fue la ECO, una plataforma auxiliar de suministros para llevar materiales, mantenimiento, etcétera. Fue realmente una época de las más interesantes y de mayores retos que he tenido yo. Muy interesante, sobre todo porque trabajábamos a muy alto nivel, prácticamente con el director Pemex, director de el IMP, y los proyectos teníamos que desarrollarlos bien, en tiempo, en forma, y sobre todo lo que me decía siempre el ingeniero Díaz Serrano: mira, lo único que no te acepto es que me falles. Si yo te pido algo, lo tienes que hacer, punto. Y realmente hicimos muchos desarrollos que por primera vez se habían establecido. No había comunicaciones vía satelital, no había celulares. Entonces, el hacer la instalación de sistemas troposféricos para comunicar las plataformas y hacer varios enlaces fue realmente muy impresionante. En ese entonces también hubo un cambio en política muy fuerte. Si recuerdan ustedes, Díaz Serrano dejó de estar realmente al frente de Petróleos Mexicanos, hubo algún problema político, y en ese entonces se creó por parte de Proyectos Marinos la compañía Planeación y Proyectos. Nos movimos de la Plaza Comermex a la plaza ahí de Tecamachalco, pero en ese momento se reactivó la segunda etapa de Sicarsa. Entonces me volvieron a llamar que si me podía yo volverme a integrar al sistema de Sicarsa. Como tenía yo muchos amigos todavía trabajando ahí, ya pues no me fue difícil regresar otra vez a Sicarsa. Estuve en Sicarsa en lo que viene siendo la segunda etapa, más o menos fue en 1983, por ahí. Y estuvimos trabajando en el desarrollo. Era una nueva tecnología, ya no era con alto horno, era con hornos eléctricos, con el modelo ILSA 3, y ya teníamos para entonces ya un desarrollo en automatización muy impresionante. Ya habíamos pasado de PLCs y habíamos colocado en la primera etapa el famoso sistema MAX 1 del ILSA Northrop, y ya habíamos tenido nosotros muchísimas aplicaciones. De hecho, con este sistema del ILSA Northrop en el 73 fue cuando yo me integré a la ISA. El ingeniero Jorge Guerrero Tello de ISA Northrop me invitó a un congreso en Houston. Ahí fuimos muchísimas gentes, y realmente ahí me enamoré de la ISA y dije, bueno, esto creo que es muy interesante, me gustaría participar. Me hice miembro desde el 73 y hasta la fecha sigo siendo. Y así me fui integrando. Para entonces ya teníamos sistemas de control distribuido, y toda la planta de Sicarsa segunda etapa se conceptuó de una manera totalmente diferente, con todas las tecnologías que teníamos ya a la mano. En las plantas teníamos 8 plantas, desde materiales hasta el laminador, y manejábamos PLCs para sistemas analógicos, sistemas de control distribuido para sistemas PLCs para sistemas digitales, con sistemas de control distribuido para sistemas analógicos. Ya nos conectábamos a nivel bus de datos. Teníamos todavía arriba un sistema de control digital directo con las famosas PDP 1145, 35, etcétera. Y todavía arriba teníamos otro nivel final donde me tocó desarrollar un proyecto quizás también de los más importantes, porque yo entré como jefe del área de instrumentación. Posteriormente, en el temblor del 85, hubo un receso, me movieron hacia la gerencia de ingeniería eléctrica, porque mi área básica era ingeniería eléctrica, y me moví hacia el área de ingeniería eléctrica, pero de ahí empecé a desarrollar otra vez el centro de control de energía con otra tecnología totalmente digital, con sistemas de buses de datos, y de hecho fuimos la primera planta, me atrevo a decir a nivel nacional y de Estados Unidos, que colocó la primera fibra óptica para conectar todos los sistemas de control ya con enlace de fibra óptica, y conectábamos los sistemas de control distribuido con un sistema de control central que le llamamos el sistema DIPAS. Ese también fue una
contribución nuestra, se llamaba DIPAS, es el Dynamic Production Administration System. Este sistema controlaba no nada más la operación de todas las plantas, sino que además integramos las áreas de control de procesos, pero además la parte de administración, de costos, de mantenimiento, de control de energía y de impacto ambiental. Teníamos ya una columna totalmente estructurada porque teníamos toda la infraestructura. Todas las plantas teníamos sistemas de control de comunicaciones, usábamos mucho el Ethernet en ese entonces, y colocamos sistemas que a la fecha siguen siendo avanzados, como por ejemplo fuimos los primeros en incorporar las bases de datos de tipo relacional, con las cuales podíamos nosotros manejar toda la información que se fuera manejando a través de un sistema direccional, a través de vectores de comunicación que no existía en control de procesos. Entonces teníamos un sistema conectado con fibra óptica, conectado con una base de datos de tipo relacional y por lo menos 4 sistemas de control y administración. De hecho, cuando nosotros hacíamos las ventas de nuestro producto en el mercado en Estambul, que era el mercado internacional, ya nos podíamos comunicar directamente al sistema DIPAS para poder hacer la programación de pedidos y de seguimiento de órdenes, etcétera. Incorporamos la planta al ISO 9000, fuimos la primera siderúrgica en América, y estoy hablando de Norteamérica, Sudamérica, que incorporó ISO 9000, estamos hablando de 1988-89, y prácticamente exportábamos el 90% de toda nuestra producción a China y a Japón, Corea, etcétera. Nuestro éxito en el aspecto comercial fue que no vendíamos realmente kilos baratos, vendíamos kilos caros, en el sentido de que nosotros podíamos jugar con las mezclas del tipo de acero que estábamos produciendo. Este proyecto DIPAS teníamos nosotros como asesor tecnológico a DEMAC, los alemanes, los operativos teníamos a Italimpianti, la parte logística teníamos a Fuji en Japón, y teníamos un sistema multidisciplinario, más de 150 personas trabajando 3 años a través de todo el mundo para poder desarrollar un sistema que en su momento fue único y el más importante. Visitamos todas las plantas prácticamente que estaban en operación desde Corea, Japón, Estados Unidos, Europa, Francia, etcétera. Y realmente nosotros éramos los líderes en este sentido, porque podíamos nosotros configurar procesos y modificar órdenes en línea para poder tener las mejores ventajas competitivas. De hecho, uno de los grandes éxitos de este proyecto fue identificar que de los 20 o 30 productos que manejaba la empresa, nos dimos cuenta que solamente en 15 o 16 realmente teníamos utilidades. Entonces tuvimos que modificar los planes económicos para hacer un costeo en línea y poder determinar qué producto nos convenía producir, con qué materiales, qué materia prima, y llegamos inclusive en los momentos críticos a dejar de consumir nuestro mineral de hierro para traerlo de Australia y poder realmente maquilar a nivel de 2 millones de toneladas de productos hacia el exterior a través de nuestro puerto, ¿no? El éxito fue muy interesante. Posteriormente vino un cambio radical en México, ¿se acuerdan ustedes? Entre las Salinas de Gortari, se cambiaron muchos de los planes y programas, se abrieron fronteras y en ese momento se decidió deshacerse de prácticamente todas las paredes estatales. Nos tocó a nosotros, y a nosotros nos tocó participar en la elaboración del libro blanco y todas las presentaciones. Al final de cuentas, fuimos adquiridos por el grupo ISPAT Mexicana, que es un grupo hindú, con el señor Mittal, que con el cual me tocó trabajar directamente con él. Cuando se liquidó Sicarsa, me comentó el señor Mittal que si me quería yo quedar en la empresa. Me quedé con él todavía cerca de 2, 3 años, hasta que prácticamente toda la empresa se fue a Lázaro Cárdenas. Entonces ya dije, bueno, yo ya creo que ya terminé mi ciclo, ya me quedo de este lado. En ese momento me integré. Alberto, perdón, perdón me interrumpa. Yo te conocí por ahí del 85, ¿de acuerdo? Y creo que en ese entonces tenías un grupo muy, pero muy bueno trabajando contigo. Y me acuerdo mucho de Héctor Medellín, que en paz descanse. Beto
que también era maestro ahí en el cine. Ay, no me acuerdo. Pero tenías un grupo muy, muy, muy bueno, muy preparado en ese entonces. No sé si nos podía recordar quiénes eran. Ya no me acuerdo, pero eran bravos, eran muy buenos para la automatización. Bueno, tuvimos muy buenos, desde el mismo ingeniero Antonio Miranda, el Tony ingeniero Héctor, Miranda. el ingeniero Medellín, el ingeniero, este, híjole, se me fueron muchos nombres porque prácticamente eso es una buena pregunta que me haces. Cuando tuvimos el arranque puesta en marcha, me tocó a mí ir a cerca de 6 o 7 universidades en toda la República Mexicana, porque necesitábamos 150 ingenieros en control de automatización para poder realmente arrancar la planta. Entonces yo fui seleccionándolos en el área técnica y configuré un grupo realmente impresionante. Tuve gente del TEC de Monterrey, tuve gente de la Universidad de Guadalajara, obviamente gente de CIME. Ya para entonces nuestra especialidad estaba de control y automatización, había tenido un éxito impresionante, sobre todo en todo tipo de industrias. Y entonces configuré un grupo de prácticamente 150 personas que nos encargamos realmente del arranque puesta en marcha de la siderúrgica y que a la fecha algunos de ellos siguen trabajando allá. Ahorita me acuerdo de Homero García, y teníamos grupos, teníamos gentes por ejemplo, de la Ibero, se nos incorporó el doctor Trapote, un cuate que era un matemático, y tuvimos gente realmente de todas las disciplinas y de todas las escuelas. Fue una gran enseñanza. A la larga, realmente este grupo se fue configurando poco a poco y al final de cuentas muchos de ellos fueron formando sus propias empresas. De hecho, cuando yo terminé con el grupo ISPAT, ya muchos de ellos se habían formado su propia empresa de ingeniería y fue donde yo me incorporé a la compañía PISA, Proyectos Integrales de Ingeniería, y ahí me quedé prácticamente haciendo proyectos hacia Pemex y hacia TAMSA y hacia Comisión Federal, con mucha de la gente que habíamos nosotros reclutado durante toda esta historia. Realmente me ha tocado a mí, comentaba yo con algunos de mis alumnos a lo largo de la historia, yo creo que yo he contratado pues cerca de los 1000 egresados o más de todas las escuelas, de todos los niveles, inclusive gente nacional o internacional, sobre todo porque estos proyectos que se manejaron siempre hacia México con normas ISA, teníamos que hacer muchas modificaciones de normas DIN, de normas GIS, de normas canadienses, acoplarlas a los sistemas locales. Y ese fue un gran cambio que hicimos de estructurar, por ejemplo, toda la automatización en base a normas ISA, independientemente si la ingeniería básica venía de Japón, venía de Francia, venía de Alemania, venía de cualquier país, teníamos nosotros que estandarizar muchos conocimientos y normas. De hecho, en ese entonces, en paralelo, yo me integré a la ISA, el comité de normas, el comité educativo, y de hecho nos tocó hacer la primera traducción de normas ISA al español, precisamente con este objetivo, y logramos que las normas de circuitos lógicos, la de identificación de lazos de control y la de simbología y terminología fueran después llevadas a nivel de norma oficial mexicana. O sea, determinamos la norma oficial mexicana, la NOM, que era la traducción de 3 normas ISA, sacamos los permisos en ISA en Estados Unidos para poderlo hacer con el derecho de autor, hicimos las traducciones y de hecho nos volvimos el órgano rector de instrumentación y control. Entonces, en paralelo a los sistemas de trabajo en la industria, siempre me pegué con la ISA para poder hacer una serie de ajustes y poder tener realmente una normativa que funcionara independientemente de los proyectos nacionales e internacionales. Y en paralelo, nunca dejé tampoco de estar en el área de automatización, en el área de la academia, y por eso tenía yo un semillero permanente de muchísimos jóvenes que en un momento dado, como una anécdota, cuando me tocó ya más o menos 1997, ya nuestra especialidad de control realmente ya era muy importante. El ingeniero Miranda ya había sido el primer jefe de carrera de la carrera de ICA. Me llamó el director segundo y me dijo, ¿por qué no te integras tú
ahora nuevamente a la escuela, te quiero, pues si no de tiempo completo, porque nunca ha sido tiempo completo, un poquito más para que nos puedas ayudar. Me integré a la escuela, configuré ahora la academia lo que era la academia de control, se formó ya el departamento de control, me tocó crear las academias, el consejo, el colegio, todo lo que viene asociado, y realmente logramos algo muy importante, que fue la primera acreditación ante el CASEI, que es el Consejo de Acreditación de las Carreras de Ingeniería. Fuimos la primera carrera que se acreditó en ESIME, en la parte de control y automatización, y es interesante porque hace 2 semanas acabo de recibir la notificación que nos ratificaron nuestra acreditación como carrera de excelencia. O sea, desde el casi 2000 hasta 2021, nunca hemos perdido la acreditación de carrera de excelencia ante un organismo externo de calidad internacional que nos acredita como una de las mejores carreras por parte del CASEI en el instituto y a nivel nacional e internacional, porque eso nos llevó mucho a hacer o para participar en competencias en Estados Unidos, en los concursos internacionales de estudiantes, donde nosotros como sección ISA Zacatenco, pues logramos lo que ninguna otra escuela había logrado, ganar el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar con estudiantes y universidades de todo el mundo, inclusive americanas, rusas, francesas, etcétera, y logramos ganar primero, segundo y tercer lugar durante diferentes años. Y esto era porque teníamos un semillero de estudiantes realmente muy buenos, muy preparados. Te comentaba yo como anécdota que cuando estaba yo como jefe del departamento me habló una ingeniera que era la jefa de recursos humanos, no voy a decir el nombre de la empresa, y me dijo, oye, tus ingenieros realmente están saliendo muy bien, ¿cuántos tienes? Que necesito un arranque de una planta y necesito que me mandes unos 40. Digo, sí, pues tengo más o menos como 40, estábamos sacando. Me dice, bueno, pero pues necesito que sepan inglés y que estén titulados. Le digo, pues mira, el inglés va a ser problemático porque no lo tenemos en forma curricular y no los titulamos en forma directa, sino que es el sistema clásico y normalmente no salen con un título. Me dijo, bueno, de todas maneras son buenos, mándame 10 en lugar de 50. Ok, se los mandé, como a los 4 meses me habló y me dijo, ya entendí que lo importante son tus ingenieros, no el título y no el inglés. Yo los voy a titular, yo les doy los cursos de inglés y tú nada más mándamelos. Y se llevó 2 generaciones completas de ingenieros para implementar su grupo de instrumentación, que a la larga fue una de las empresas más importantes, ¿no?, en el área química y petroquímica. Entonces tuvimos muchísima aceptación, sobre todo porque el área de control de procesos, donde estaba precisamente, yo invité a participar como maestros a los que tú acabas de comentar, el ingeniero Medellín, el ingeniero Miranda, el ingeniero Homero, Gilberto Contreras, y prácticamente todos los que estábamos dando clases éramos gente que estábamos trabajando día y noche. O sea, día y noche trabajábamos en la empresa y regresábamos a dar clases. Teníamos gente muy importante de Pemex, teníamos gente muy importante de Comisión Federal, en ese tiempo de Teléfonos de México. Y era muy importante porque cuando queríamos hablar de calderas, pues le hablaba yo a mi compadre que estaba en la termoeléctrica del Valle de México y él nos daba la clase de calderas. Cuando queríamos hablar de plataformas, pues traíamos a un superintendente y él nos daba las pláticas. Entonces los alumnos tenían una configuración teórico-práctica muy impresionante y eso ha sido parte del éxito de la carrera de ingeniero en control y automatización. Prácticamente, ya estamos hablando del año 2000, por ahí, hubo un poco de crisis en tiempo y solicitaron especialistas en el área de certificación, entonces fui contratado por la compañía Germán y Lloyd para trabajar en Ciudad del Carmen en la área de plataformas y mantenimiento, también un par de años. Y estando yo allá en la parte de certificación, hubo un cambio otra vez en la administración del IPN y el director general me llamó y me dijo, oye, quiero que me ayudes a encontrar un candidato para la dirección de la ESIME. Total, le di mis recomendaciones y luego ya al último me dijo, oye, ¿por qué no te integras tú? Le digo, pues porque, en primer lugar, porque siempre he estado en la industria, llevo 30 años en la industria y me gusta.
Me dice, sí, ¿por qué no le haces un break y te quedas un rato en la escuela? Entonces, en ese momento me incorporé realmente como profesor de tiempo completo. No tenía yo esa facultad y me quedé como director interino durante el 2001 al 2004 como director de CIME Zacatenco. Para darte una idea de la dimensión de CIME Zacatenco, en ese momento tenía yo 10,000 alumnos en aproximadamente 4 carreras ya certificadas con 3 o 4 maestrías y 2 doctorados. Tenía yo 1,000 profesores, 2 sindicatos y 10,000 alumnos, que era la escuela más grande e importante del instituto. Entre los cambios importantes que me tocó desarrollar, pues lo que te comentaba antes, logré que la titulación fuera curricular, o sea que los alumnos ya salieron en forma curricular. De hecho, actualmente, ahorita, porque sigo dando clases, este semestre se titularon más de 400 muchachos en forma curricular. ICA pasó de sacar 40 o 50 jóvenes, ahorita actualmente la carrera de ICA tiene 1,600 jóvenes estudiando control de automatización y muchos de ellos ya salen titulados y además ya salen con inglés, lo que en un momento dado fue pues una problemática para muchos de los egresados. Entonces, el desarrollo siempre ha sido paralelo, por ejemplo, como cuando me tocó estar en esas estancias, una de las expocontroles de ISA, que vino el presidente de ISA Internacional, que normalmente en esas juntas ya llevábamos al director del Politécnico, llevábamos a uno de los subdirectores de Pemex o de Comisión Federal, o sea, era un evento a nivel nacional impresionante. Cuando estuvimos platicando con el director del Politécnico y el presidente de ISA, los llevamos a los laboratorios y todo el equipo, me dijo, oye, y realmente has hecho una labor muy importante aquí, ¿cómo te puedo ayudar? Y le dije yo, bueno, me gustaría que tuviéramos todos los materiales que ha editado ISA, que los tuviéramos en ICA, en la CIME. Y me dijo, bueno, o sea, todos los libros, sí, quiero tener todos los libros, todos los manuales, todos los videos que ustedes tienen en North Carolina, quiero tener una copia total en México para mis estudiantes. Y entonces me dijo, bueno, pues ¿cuánto cuesta eso? Y entonces le dije, bueno, pues danos una buena oferta. Y entonces el presidente de ISA dijo, bueno, te lo doy a mitad de precio por ser para el Politécnico. El director del Poli que estaba ahí dijo, pues te tomo la palabra. Y fue interesante porque compramos todo el material que había editado ISA en ese momento y tenemos una biblioteca propia que está con lo que está en ICA, en Ingeniería en Control y Automatización, con todo el material que ha editado ISA en ese momento, estamos hablando de 1980 y tantos, ¿no? Poco a poco lo hemos ido actualizando, pero tenemos prácticamente un área completa con todo el material de ISA, todos los videos, todas las normas, todos los estándares, todos los libros, todo lo que había editado ISA. O sea, somos la segunda biblioteca más grande fuera de ISA en México. Y eso nos llevó a hacer muchísimas cosas, porque en un momento dado fuimos facultados para hacer la certificación, lo que cuando comenzó el CCST, que al final de cuentas no logramos desarrollar mucho esa área porque nuestros ingenieros realmente no les interesaba mucho la certificación, eran también aceptados que ya no perdían tiempo en nada, o sea, prácticamente se los llevaban antes de terminar muchos estudios. Entonces, la certificación, aunque estuvimos facultados para hacerlo, no lo implementamos en muchas áreas, pero al final de cuentas la invitación está abierta y actualmente yo sigo dando clases después ya de prácticamente 50 años y el año pasado cumplí 50 años de estar activo. Actualmente soy un profesor normal, común y corriente, pertenezco a la Academia de Control de Procesos, no tengo ningún cargo, simplemente doy mis clases, sobre todo porque me gusta, creo que es algo interesante, pero ha crecido en forma impresionante. Actualmente ya somos más grandes que Ingeniería Eléctrica y tenemos, según mis últimos datos, cerca de 1,600, 1,700 estudiantes en 9 semestres y siendo todavía una carrera de excelencia acreditada por organismos externos, y eso nos permite pues que nuestros egresados pues estén por todo el mundo. De hecho, acabo de tener una reunión con un par de jóvenes que inclusive estuvieron becados por el MIT y recibieron premios en el MIT de instrumentación. Y lo interesante, me decía el joven, es que dice, oiga maestro, lo que estamos viendo aquí es lo mismo que está viendo el MIT. Dice, no creen que están ellos muy avanzados. Es más, dice,
nosotros somos mucho más prácticos que lo que ellos son. Ellos son totalmente teóricos, pero con lo que ustedes nos están dando, realmente tenemos una visión mucho más actualizada de lo que son las necesidades de los sistemas y los procesos, etcétera, ¿no? ICA se reconformó totalmente, ahora tenemos más de casi el 50% de los profesores que tienen estudios de posgrado. A mí me tocó, cuando fui director de CIME, conseguir con el director general cerca de 150 becas y mandé a estudiar a 150 egresados a hacer maestrías y doctorados en Europa y en Estados Unidos. Entonces nos reconformamos formando un grupo académico, pero al mismo tiempo práctico, que creo que el éxito que hemos tenido es hacer esa dualidad, no solamente académica, sino además práctica. Los últimos semestres normalmente tratamos que es gente que participe y que haya estado en la industria, que le haya tocado el arranque, puesta en marcha, operación, mantenimiento, estudios, etcétera. Y creo que esta combinación ha sido prácticamente el éxito, ¿no? Somos quizás la única carrera como ingeniería en control y automatización. Tratamos de replicar este modelo en la Universidad de Querétaro, en la Universidad de Nuevo León. Se hicieron algunos estudios, pero al final de cuentas no se pudieron elaborar con la configuración de nuestra, porque nosotros durante todo este desarrollo, pues se ha invertido muchísimo en los equipos y se ha tenido realmente una enseñanza espectacular. No sé si supiste hace poco, creo que fue el año pasado, nosotros seguimos dando clases a pesar de la pandemia a través de los sistemas virtuales totalmente. Tenemos maquetas de control de procesos de nuestras instalaciones donde podemos nosotros controlar un proceso a distancia, y lo que nosotros hacíamos es que ahora los jóvenes hacían sus prácticas desde su laptop, pero estaban operando los equipos que estaban en el laboratorio. O sea, éramos capaces de subir a la red los sistemas de elementos primarios, transmisores, controladores. Los alumnos podían modificar sus secciones de control desde sus casas y realmente estaban operando nuestros procesos en el laboratorio a través de unos maestros que estaban ahí nada más al pendiente de cualquier cosa. Eso lo subimos a la red y fue tan impresionante que tuvimos respuesta de Rusia, de Alemania, de gente que se conectó y que dijo, oigan, están ustedes controlando equipos a través de tecnología digital que suben a la red, a la nube, y están ustedes dando prácticas a sus jóvenes. Sí, le digo, así lo estamos haciendo en México, a través del sistema de ICA. Y tuvimos varios reconocimientos internacionales porque logramos pues controlar procesos a distancia a través de sistemas. Eso estoy hablando del año pasado, cuando nos tocó una crisis. O sea, el Politécnico y ICA no ha parado en estos tiempos. Seguimos dando clases, todo el material lo tenemos a nivel electrónico y usamos todas las plataformas posibles y existentes. Y creo que a pesar de que los jóvenes no tienen una interacción permanente en campo, son algunos grupos nada más, pues les tratamos de dar lo mejor que se pueda en ese sentido, ¿no? Entonces, trato de redondear, ya estamos un poco en tiempo. Pues ese ha sido mi desarrollo a través de muchísimo tiempo, tanto en ISA, que sigo participando, en la escuela, que sigo, pues hasta ahora sí que hasta que el cuerpo aguante, y en la parte de asesorías formé muchas empresas, quebré muchas empresas, cerca de 4 o 5, todavía algunas permanecen, otras no. Desarrollé patentes, tengo 4 patentes en Estados Unidos a nivel internacional, y siempre me ha gustado jugar con esto, ¿no? La parte de academia, la parte de investigación, la parte de campo, y creo que esta mezcla al final de cuentas logró dar frutos a través de una serie de generaciones, pues de egresados muy importantes, ¿no? Estaba yo haciendo... Sí, adelante. No, está bien, sí, termina. Estaba yo haciendo cuentas, prácticamente a lo largo de este tiempo. Yo creo que me ha tocado participar con grupos que ya representan más de 4 o 5 mil egresados. O sea, a través de estos 50 años, pues me ha tocado dar grupos en prácticamente todos los semestres, pero sobre todo ahora me especializo en los últimos. O sea, me gusta mucho el 9º semestre, el último, porque lo importante es hacerlos pensar, reaccionar, y se han implementado cosas interesantes. Por ejemplo, yo ya no califico a través de que me den respuestas, los califico a través de las preguntas que me hacen. Entonces cambiamos un poco la lógica.
Ahora necesito que los alumnos pregunten. El que realmente pregunte es el que conoce el tema. Y entonces ahora los califico por preguntas, no por respuestas. Y entramos en una dinámica muy interesante donde platico con los jóvenes a través de una especie de consultoría uno a uno, como lo estamos haciendo tú y yo, donde ahora los exámenes son orales. O sea, yo platico y pregunto y yo les digo, oigan, si ustedes quieren implementar un sistema para cambiar de un sistema de 4 a 20 a un sistema digital, ¿qué preguntas le harían al dueño? ¿Qué preguntas le harían al tecnológico? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles serían los elementos clave para decidir qué tecnología emplear? Y ahora los jóvenes me tienen que dar explicaciones, me tienen que dar preguntas, planteamientos. O sea, tratamos que el alumno tenga otra forma de ver el mundo, sobre todo mucho más participativa, pero ahora siendo parte del proceso, ¿no? Creo que esos son los cambios que han sido muy importantes. Ahora sí, perdón, terminamos, No, creo. muy, muy interesante, muy, pero muy productiva tu carrera. Ahora, platícanos rápidamente, Alberto, la ISA. Eh, rápidamente, ¿cuáles son las posiciones que ocupaste? Y dinos, dentro de todo este tiempo que estuviste en ISA, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te hayas enfrentado? Híjole, pues mira, entré yo en 73, prácticamente me integré a los grupos, estaba el ingeniero Guerrero Tello, estaba el ingeniero, ¿cómo se llama? César Ponce, estaba Mario Gutiérrez, Miguel Esquivel. Me tocó realmente iniciar con ellos y poco a poco me fui integrando a algunos comités, estuve en el comité educativo. El más importante para mí fue el de normas y estándares. El mayor reto que nos tocó fue traducir las normas americanas a normas mexicanas y luego hacer las normas oficial mexicana y luego poder integrar realmente los grupos. Teníamos un grupo muy interesante entre lo que era la Asociación de Fabricantes de Equipos de Control Automático, que era la ANFEI, con ISA, y logramos desarrollar realmente eventos muy importantes. El evento de ISA Expo Control se volvió a nivel nacional e internacional el más importante, y poco a poco fui jefe presidente de la sección México, posteriormente siguió Miguel Esquivel, y luego seguí yo integrándome a Estados Unidos, y luego fui vicepresidente del Distrito 7 en ese momento, que cubría Texas, Luisiana y Centro y Sudamérica. De hecho, el Distrito 7 era el más grande y más importante de ISA, Estados Unidos. Prácticamente 1 de cada 4 miembros de ISA era del Distrito 7, que me tocó dirigir a mí. Cuando ISA tenía más de 50,000 socios, ahorita creo que apenas llega a 25,000. Y posteriormente me integré al Consejo de Premios y Honores, y realmente nunca he dejado de participar en ISA. Soy miembro vitalicio de ISA, o sea, miembro regular, luego miembro senior, luego miembro vitalicio, etcétera. Y sigo integrado, me sigo comunicando con ellos, me piden a veces algunas referencias y trato de asesorar a los jóvenes de la sección estudiantil de ISA Zacatenco para que sigan adelante. Me siguen invitando a los eventos, normalmente doy alguna plática y sobre todo, pues les trato de decir que todo ingeniero debe siempre participar en una asociación profesional y qué mejor que ISA, sobre todo porque tenemos acceso a la información de primera mano y es un grupo de especialistas muy importante. O sea, y esta unión entre la vida profesional, la vida de ISA, la vida académica, que he mantenido en forma paralela, yo creo que ha sido muy importante, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a temas más terrenales, Alberto. Ahora sí, platícanos un poco de tus orígenes, de dónde eres, de dónde son tus papás, tus hermanos, tu familia. Bueno, yo nací en Coatzacoalcos, Veracruz. La razón es que mi papá fue de los primeros ingenieros que se incorporaron a la industria del petróleo mucho antes que Pemex existiera. Él se tituló en 1936 en la EPIME, la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos Electricistas, cuando vino la nacionalización del petróleo. Él se pasó del Águila a Pemex y se formó Pemex. De hecho, se formó el Instituto Politécnico y ya se formó de la EPIME, se convirtió después en ESIME.
Y o sea, yo vengo de un grupo de ingeniería, nací en Coatzacoalcos y yo me regresé a la Ciudad de México ya con mi papá, como cuando yo tenía 5 o 6 años. Estudié primaria y secundaria aquí en México, en el Simón Bolívar, y posteriormente después cuando entré a la vocacional número 4, que fue un cambio sustancial, meterme de un sistema privado a un sistema público, me gustó mucho la parte educativa, la parte de física, química, matemáticas, etcétera, y me incorporé prácticamente a la ESIME, y en ese momento fui becado por Pemex prácticamente toda la carrera como estudiante. Entonces estuve en el área de gravimetría y magnetometría en la gerencia de exploración. Estuve prácticamente ahí los 4 o 5 años, hice mis prácticas profesionales en Cutler Hammer. El servicio social lo hice en la escuela como auxiliar de los equipos de laboratorio. Me tocó montar muchos de los laboratorios, y así fue como me quedé prácticamente en la escuela. Prácticamente yo fui el único hijo que nació en Coatzacoalcos. Tengo 2 hermanos, Alfonso Cornejo nació en Acámbaro y mi hermana Guadalupe Cornejo nació en el Distrito Federal. Mi hermana es maestra de primaria, se acaba de retirar. Mi hermano es ingeniero químico de la UNAM y está viviendo en Estados Unidos. Trabajó toda su vida en Procter Gamble y sigue allí en Cincinnati, ya tiene muchos años allá. Y yo, fue interesante esto. Yo conocí a mi esposa cuando ella tenía 15 años, yo tenía 19, nos casamos en el 75, actualmente tenemos 46 años juntos y tenemos 3 hijos, hombres, David y Daniel, que son gemelos, y Alberto, los 3, gracias a Dios, profesionistas con posgrados, uno de ellos ingeniero, Alberto, pero que se dedicó más a la parte de finanzas, le ha dejado más dinero que el área de ingeniería, y entonces 3 nietos, también Pablo Alberto, Elena e Inés, y pues seguimos adelante en esto, Qué bueno, hasta donde podamos. qué bueno, felicidades. Me acuerdo bien de tu esposa, no me acuerdo cómo se llama, pero tuve la oportunidad de convivir con ella a través de la ISA, por supuesto. Sí, Tere. Le mando un saludo a Tere, le mando un saludo muy afectuoso. Oye, Alberto, y bueno, dinos dentro de todo este proceso de desarrollo en la industria, en la escuela, desarrollando empresas, ¿quién crees tú que haya sido quien haya influenciado más, que te haya ayudado a desarrollar tu potencial? Híjole, es una pregunta muy difícil porque creo que en cada una de las etapas de las empresas siempre ha habido, déjate un poco de agua, diferente gente que ha estado muy ligada a estos cambios, ¿no? En la parte académica, el ingeniero Castellanos, el ingeniero Vázquez Lara, estaba después el ingeniero Salinas, el ingeniero Mario Sánchez, el ingeniero Benjamín Rodríguez, Nelson Aguilar, mucha gente que también muchos de ellos participaron en muchas empresas, pero y posteriormente en la parte de Sicarza, pues sobre todo todos los jóvenes y todos los ingenieros que fuimos formando ahí, el ingeniero Miranda, ingeniero Medellín, ingeniero Onésimo Sánchez, muchísimos ingenieros que fueron dejando mucha huella, pero sobre todo la parte de ISA, con la parte de César Ponce, de Alejandro López de Hoyos, de Mario Gutiérrez, Miguel Esquivel, todo lo que era la parte interesante de ISA, que me tocó vivir con ellos y aprendí muchísimo de ellos, lo que era la ISA, teníamos después un consejo de expresidentes que fue muy importante y nos juntábamos, porque además de ser un grupo profesional, lo más interesante es que teníamos un grupo de amigos, y ISA se formó fundamentalmente con un grupo de amigos. A la fecha nos seguimos juntando, reuniendo, y realmente nos da mucho, mucho gusto, ¿no? Pedro Salazar, por ejemplo, Luis Barragán del IMP, y estas integraciones que en un año teníamos un proveedor y en otro año teníamos una persona de usuaria, por ejemplo, Walter Rangel, o sea, personas que fueron dejando huella a través de su tiempo, ¿no? Y yo creo que agraciadamente la ISA siempre supo tener a los mejores elementos en el momento preciso,
porque necesitamos realmente, en muchos casos necesitamos un administrador, tuvimos a Roberto Ham, luego teníamos totalmente técnico, luego teníamos gente con una visión comercial como Eduardo Mendoza, muy importante, y creo que la ISA fue evolucionando en función del toque que le daba cada uno de los presidentes. Y por eso ha sido que ISA ha sobrevivido durante todo este tiempo y esperemos que siga sobreviviendo mucho, ¿no? Uno de los logros que tuvimos nosotros en ISA, en ISA Internacional, es que nosotros creamos el concepto del socio virtual, del virtual member. Ese concepto, cuando estaba Pino Sani de presidente a nivel internacional, me tocó crearlo con él, este concepto de socio virtual. Y este concepto de socio virtual fue interesante. Estamos hablando también del año 2000. De hecho, me tocó a mí estar en la mesa directiva cuando fue el famoso 11/11 en Houston. O sea, nos tocó el ataque a las Torres Gemelas estando en Houston, estando en el evento de ISA. El evento de ISA estaba a punto de inaugurarse cuando esa mañana fue el evento de las Torres Gemelas. Entonces hizo un cambio abrupto en la parte de ISA. Yo estaba en el consejo, ya era yo vicepresidente electo del Distrito 7 y estábamos en Houston, que era mi sede. Entonces nos tocó arreglar toda la parte de coordinar los eventos. Mi esposa estuvo ayudando a las esposas para transportes, para hospedaje. O sea, nos tocó vivir tiempos muy interesantes. Estuvimos recluidos en Estados Unidos cerca de casi un mes. No había vuelos, no había forma de salir. Estados Unidos cerró las fronteras y prácticamente a los amigos de ISA fueron los que nos acogieron y nos mantuvieron, algunos de ellos en sus casas, en lo que nos podíamos mover otra vez a México, ¿no? O sea, nos tocó vivir épocas muy interesantes donde ISA se transformó por completo, pero sigue siendo una asociación de amigos, una asociación de gente que es una sociedad de fines no lucrativos, pero que nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Estamos muy agradecidos con ISA y sobre todo con todas las personalidades que le han dado su toque, ¿no? Y ahora al revés, Alberto, tú has tenido a tu cargo muchísima gente, pero habrá quienes sí hayan mostrado un interés acerca de tus recomendaciones y demás. ¿A quién crees tú que hayas podido influenciar y hayas potencializado sus fuerzas? Híjole, también es una pregunta media complicada. Yo creo que, sobre todo de los egresados, muchos de los egresados, hay uno en particular que falleció hace poco, el ingeniero Tafoya. Me invitó, fue uno de los egresados más importantes, después contraté yo a su hermano para Sicarza, pero me invitó a un evento de fin de año y con varios maestros y le dije, oye, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en tu empresa? Se llama Spin. Dice, pues llevo trabajando cerca de 30 años ya. Digo, ¿ya tienes 30 años con tu propia empresa? Sí, dice, oye, ¿cómo te ha ido en estas épocas? Pues medio mal, dice, más o menos, ya ves cómo ha estado el mercado, pero pues realmente este año nada más facturé $15 millones, entonces, pues no. Digo, a ver, o sea, $15 millones, sí, dice, es que yo contrato a pura gente no nosotros y somos los empleadores prácticamente de arranque de plantas llanteras de Michelin, de todas las plantas del mundo, y nos contratan y se me acaban de contratar para China, voy a estar un año haciendo un arranque de planta, pero pues me pagaron $3 millones, yo creo que es un buen sueldo para estar en un arranque de planta. Digo, bueno, a ver, entonces, ¿ya has desarrollado? Sí, se he desarrollado proyectos a nivel nacional e internacional, pero es interesante, dice, porque me ponen a competir con gente pues, de todo el mundo y pues realmente nosotros siempre les ganamos porque tenemos esa dualidad. Y es un caso real, o sea, acabo de estar con su hermano hace 6 meses y me dice, es que es impresionante el cambio de mentalidad de los jóvenes. Dice, ellos tienen aproximadamente 10, 15 ingenieros y es interesante porque la mayoría de los integradores actuales que hay en México, yo te alcanzaría a decir que más del 60% de ellos, las empresas son de egresados de ICA y el 60 o más de los ingenieros en todos los integradores, de industria petroquímica, de alimentos,
papeleras, cementeras, siderúrgicas, prácticamente todos son egresados de ICA y todos tienen sus propias empresas. Y es importante porque, como yo les digo a mis alumnos, no se preocupen quiénes van a dar empleo, preocúpense qué empresa van a formar y cómo van a crear riqueza y Producto Interno Bruto y van a crear empleos para que ustedes puedan realmente meterse al tren del desarrollo siendo sus propios dueños, sus propios ejecutivos. Ya olvídense de quién los contrata. Ustedes tienen la capacidad para salir adelante y para formar sus propias empresas. Y gracias a Dios lo han hecho. O sea, gran parte de los jóvenes prácticamente salen con empleo o creando sus propias empresas. Y creo que eso ha sido algo muy importante. Bueno, yo quería decir al final un mensaje, pero nos acabas de dar el mensaje, muchachos. Bien dices, preocúpense por crear sus propias empresas. Yo creo que eso es muy importante y prepararse, ¿no? El idioma, o sea, aprender otro idioma, las maestrías, los doctorados, las especializaciones son muy, muy importantes. Y en nuestra área, bueno, pues hay un montón de lugares o secciones particulares en donde especializarse. Está el control digital, está la seguridad, está el flujo, está el nivel, está la temperatura, y todas son una especialidad, ¿no? Muy interesante. Te comento el último comentario. Cuando estaba yo de director interino de CIME, una vez un comité de lucha me citó en un auditorio y habían puesto un letrero afuera que decía: el señor director es un empresario. Y entonces, pues me metí a platicar con él, eran como 400 jóvenes más, me quedé abajo a nivel de ellos y les dije: bueno, ¿quién puso ese anuncio? No, pues como que nadie se atrevía hasta que por fin le digo: bueno, yo nomás se lo quiero comentar porque les quiero decir que efectivamente soy empresario. Efectivamente, ojalá ustedes fueran empresarios, porque en el momento que ustedes sean empresarios como ingenieros, van a desarrollar riqueza, Producto Interno Bruto, y van a poder desarrollarse ustedes y sus familias en un nivel superior. Olvídense ya de que ustedes formen parte a veces de algunos ciclos, sean ustedes innovadores, hagan ustedes que su desarrollo personal y profesional y de familia realmente les dé hacia todos ustedes desde un desarrollo único y particular. Y al final de cuentas, lo que iba a ser una asamblea en contra del director, resulta que todos los jóvenes dijeron: pues estamos totalmente de acuerdo. O sea, el futuro es nuestro, no dependemos de nadie, el futuro es hasta donde nosotros podamos llegar. O sea, no le echen la culpa a nadie, el futuro, el desarrollo, el éxito es de ustedes, hasta donde ustedes quieran llegar, van a llegar si ustedes se lo proponen. Y ese es prácticamente el mensaje final, yo creo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo quiero también enviar un mensaje porque, amigas, amigos, yo le tengo un especial aprecio a Alberto. Nunca hemos trabajado juntos, poco coincidimos en la ISA, quiero decir, yo en la sección Central México y él en Estados Unidos, pero poco coincidimos. Sin embargo, tengo mucho aprecio porque cada vez que platicamos coincidimos en muchas cosas. Y además, déjenme decirles que Alberto fue presidente del consejo, no sé cómo se diga, de titulación, no me acuerdo cómo se llamaba, el panel. Sí. No me acuerdo, pero Alberto fue el presidente de este grupo de personas que realizaron mi examen profesional. Y bueno, pues aparte de que yo tuve que exponer al final 2 o 3 comentarios de Alberto muy, muy interesantes, conocedor del tema, por supuesto, y yo le mantengo muchísimo aprecio. Alberto, no sabes cuánto te agradezco. Muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo, se nos ha terminado el tiempo, pero yo quisiera comprometerte a algo, no sé si es posible, tú lo dirás o no, pero esa biblioteca que tiene, que es más grande incluso que la que tiene ISA Sección Central México, estoy seguro, ¿podrían utilizar algunos otros estudiantes de otras instituciones? Sí, está totalmente abierta. Somos una escuela abierta, totalmente abierta. Cualquiera que quiera tener acceso no tiene ningún problema. La tenemos en custodia nosotros como Ingeniería en Control, no está en la biblioteca central de CIME, ni está en la biblioteca central del IPN, porque les pedimos que la tuviéramos nosotros la custodia, porque nosotros sabemos lo que vale esa información. Y que entonces, sí la tenemos, está totalmente abierta. Pueden ir directamente los jóvenes que quieran al Departamento de Ingeniería en Control y Automatización. La jefa actualmente, la maestra Miriam,
ella los puede recibir sin ningún problema. Es una persona muy accesible, dinámica, una gran conocedora del área de automatización. Ella es la encargada ahorita, la directora del programa académico de Ingeniería en Control y Automatización. Con ella pueden tener todo el apoyo, no se preocupen. Excelente. Bueno, pues, amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradezco a Alberto, agradezco a la CIME, al Poli, esta apertura para que cualquier interesado esté estudiando o cualquier ingeniero que esté ejerciendo y que quiera consultar normas, que quiera checar información técnica, la pueden encontrar dentro de la página de ISA. Acuérdense, siendo socios tienen acceso a un montón de información, pero bueno, ya tenemos un lugar más en donde pueden acudir para poder buscar más información técnica. Está la carrera de control y automatización en ESIME, en el Poli. Y pues muchísimas gracias, gracias Alberto, que tengan ustedes un muy buen día y nos vemos en la próxima.